Saludos mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de Dios, mis hermanos, con todos ustedes. Le damos gracias al Señor primeramente por permitirnos tener este privilegio, poder proclamar, anunciar su palabra, poder buscar su santo nombre, su guía, su dirección en la palabra de Dios, mis hermanos. Quiero leer en este día con todos ustedes y que todos me acompañaran a la escritura, a la palabra de Dios, en el Salmo 5, que es un salmo que está escrito por el rey David. Lo vamos a leer completo desde el versículo 1 al versículo 12. Dice: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alegres en todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un escudo, lo rodearás de tu favor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos por medio de ella. Enséñanos, Padre, corrígenos, adviértenos, instrúyenos. Te bendecimos, mi Dios, porque eres el Dios de la misericordia, el Dios bondadoso. Tú eres el Dios que nos enseña, Señor, que nos guía. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por la provisión. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu salvación, por rescatarnos, por librarnos, por sacarnos a victoria, Señor, por protegernos, Señor, por ayudarnos, por no dejarnos nunca solos, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, mis hermanos, estamos aquí para compartir el Salmo 5. El Salmo 5 es un salmo del rey David. Lo primero que dice el rey David es esto: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. David se inclinaba a buscar a Dios, a hablarle a Dios, a buscarlo en oración. Del versículo 1 al versículo 3, David se dirige a su Dios, a nuestro Dios, buscándolo en oración, buscándolo en clamor, mis hermanos. Dice: escucha, oh Jehová. ¿Y esto qué quiere decir, mis hermanos? Que David tenía claro que Dios es un Dios vivo, que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios que oye. Nadie que no esté vivo puede oír, mis hermanos. Si David no creyera que Dios es un Dios vivo, no le hubiera dicho: escucha, oh Jehová. Escucha, oh Jehová. Sabiendo de que Dios está atento a las oraciones, que escucha la voz de aquel que lo busca sinceramente, que lo busca, que le habla, que tiene una conversación con él. Cuando alguien escucha es porque le hablan. Y por eso, mis amados hermanos, nosotros, la invitación constante de la palabra de Dios es a que le hablemos a Dios. Y que creamos, mis hermanos, de que Dios escucha, porque Dios es un Dios que oye, Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios que no es sordo,
sino que es un Dios que escucha las conversaciones, los clamores, las acciones de gracias, las oraciones, las peticiones que le hacen los que lo buscan con un corazón sincero. David le dice a Dios, le dice a Jehová que lo escuchara. Para David era muy importante que poder tener más bien una conversación con Dios. Era algo primordial en su vida, saber de que Dios lo escuchaba. Para David era muy importante que Dios oyera su oración. Así también nosotros, mis hermanos, debemos darle importancia a que Dios oiga nuestra oración. Para David era un anhelo, tenía un anhelo, una desesperación sana por que Dios lo escuchara. Lo buscaba y lo buscaba constantemente, hablándolo en conversación. Pero no solamente, mis hermanos, es hablarle y buscarlo hablándole o en conversación, es creer de que Él nos oye y anhelar que Dios escuche nuestra oración. Cuando nosotros anhelamos, mis hermanos, que Dios escuche nuestra oración, esto nos motiva a precisamente que nosotros vivamos una vida conforme a lo que Dios quiere, a su voluntad. ¿Por qué? Porque como en toda relación humana, humanamente hablando, aquellos que tienen enemistades no se hablan, mucho menos se van a oír. El uno no quiere escuchar al otro porque tienen diferencias. Para que una persona pueda conversar con otra, primero tiene que estar en paz, tiene que estar en reconciliación y tiene que hacer un lado sus diferencias, para que la conversación sea fluida y constante y perseverante, para que haya una amistad, para que haya una conversación fluida, que haya un receptor y un emisor, como en este caso. Dios escucha, nosotros hablamos, pero Dios también habla y nosotros tenemos que escuchar, mis hermanos. Y para David era muy importante que Dios lo escuchara. Por eso le dice, escucha mis palabras, mis palabras. Muchas veces nosotros buscamos, mis hermanos, que otro ore por nosotros, pero es importante que nosotros mismos vayamos a Dios y nosotros mismos conversemos con Él, que nosotros mismos le digamos a nuestro Dios por medio de Jesucristo que escuche nuestra oración, que escuche nuestras angustias, que escuche nuestras tristezas, porque muchos van a pensar también de que Dios solamente está interesado en escuchar palabras bonitas, palabras que sean filósofas, así como super palabras de inspiradoras. No, simplemente mis palabras, lo que yo soy, lo que yo tengo, acercarme a Él obviamente con reverencia y expresarle todo lo que tengo en mi corazón, el dolor, la tristeza, la angustia, la desesperación. Para Dios es muy importante que en todo momento nosotros le hablemos y que con nuestras propias palabras nosotros lo busquemos en conversación. No es simplemente o no siempre es de ir a decirle ore por mí a otra persona, porque nosotros mismos tenemos el privilegio de entrar confiadamente al trono de su gracia y que Dios nos pueda escuchar y con nuestras propias palabras nosotros le expresemos todo lo que estamos viviendo. Es una conversación. Por eso David le decía, considera mi gemir. Esa palabra gemir quiere decir lamento, considera mi angustia, esos sonidos que no son con palabras, pero son sonidos que uno a veces hace desde un sentimiento, de una emoción que uno está viviendo por una circunstancia. Y el gemir que aquí dice la palabra de Dios, o que dice el rey David, es precisamente esa expresión sin palabras que habla mucho, y que Dios, como todo lo sabe y todo lo conoce, sabe qué significa ese gemir. Por eso le dice, considera tu Dios mi gemir. Esa expresión, como cuando uno suspira o desde el corazón sale ese sonido, pero un sonido como de angustia, de desesperación.
Eso es lo que estaba diciendo el rey David. Por eso es que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces, gemidos indecibles. Dios conoce lo que el Espíritu quiere decir. Muchas veces se expresa con gemidos indecibles, que no se expresan con palabras, pero es eso que sale de nuestro corazón en la presencia de Dios genuinamente desde el corazón, y que no se puede expresar muchas veces con palabras, sino que simplemente uno ya entra a la presencia de Dios y de una vez se quebranta, o de una vez empieza esos sonidos indecibles, esos gemidos que Dios considera. Pero es importante ir ante Dios, tener una conversación con Dios. Está atento a la voz de mi clamor. Manifiesta otra vez la importancia de que Dios estuviera atento a su voz. Ese debe ser el anhelo de nosotros, esa desesperación porque Dios de verdad nos escuche. Ese anhelo de estar hablando y conversando con Dios, muy importante. Y aquí podemos ver ese sentimiento y eso que David anhelaba, ese profundo anhelo y deseo de tener una conversación y hablar con Dios. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Rey mío y Dios mío, dos expresiones que se le atribuyen a Dios como Rey soberano, Rey todopoderoso, el que gobierna, el que dirige, el que decide, el que actúa y el que tiene todo el poder. Es lo que estaba manifestando el rey David ante Dios en su oración. Estaba reconociendo a Dios como rey y estaba reconociendo precisamente a Dios como el Dios que él tenía, como el Dios en el que creía, que era rey y que podía con su poder escucharlo, y no solamente escucharlo, sino acudir a ser propicio a la voz y a la oración que él estaba haciendo. Dice, porque a ti oraré, a ti te hablaré, contigo conversaré, al rey y al Dios, al rey y al Dios. Cuando nosotros vamos ante Dios debemos saber quién es Dios, para saber y creer, y que en nuestro corazón esté la alegría de saber que con quien estamos hablando es todopoderoso, que es rey, que es soberano, que él decide lo que quiera, como quiera y cuando quiera, y que todo lo puede hacer, aparte de que todo lo sabe. Y eso, cuando nosotros vamos a la oración y tenemos esto claro, pues esto, mis amados hermanos, hace que nuestra oración sea con mucha más fe, porque sabemos con quién estamos conversando. Porque a ti oraré, dice el rey David, a ti dirigiré mi voz, al que sé que es rey y al que sé que es Dios, por encima de todos los dioses y por encima de todos los reyes, rey de reyes y señor de señores. En el versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dos actitudes: la búsqueda y la espera. La búsqueda y la espera. Debe haber una búsqueda constante y un anhelo constante de buscar a Dios desde las primeras horas del día, mis hermanos. Desde las primeras horas del día. Cuando un creyente está enamorado de Dios, es como cualquier novio que desde las primeras horas del día quiere estar al lado, pues, de la persona que ama. Así también nosotros, mis hermanos, debemos anhelar desde las primeras horas del día, los primeros minutos, los primeros segundos. Lo primero que queremos hacer es hablar con nuestro Dios, con nuestro Rey. Buscarlo. De mañana me presentaré delante de ti. Yo mismo voluntariamente voy a buscarte. Voy a dirigirme a ti. Voy a la oración, sabiendo que tú eres mi Rey, que tú eres mi Dios. Y no solamente te buscaré, sino que en ti esperaré. Esperar, estar quieto, estar en silencio, estar en quietud, sin desesperación, sin cometer locuras, y muchas veces tomar o dar el paso siguiente hasta que Dios diga.
sin afanarnos y sin enloquecernos, todo a su tiempo, esperando, orando en Dios, pero esperando, orando a Dios, pero esperando siempre. Esa espera, mis amados hermanos, es activa en fe, creyendo. Y esa espera debe ser conforme a la esperanza precisamente que depositamos al Dios que buscamos de mañana y en el transcurso del día, y en el que creemos que es Dios y Rey. Y que sabemos que Él sabrá el momento indicado, la hora indicada de respondernos, y acudir a nuestro rescate, y acudir y ser propicio a lo que estamos hablando con Él, esperando en Él, sabiendo de que como Él lo sabe todo y todo lo puede, pues Él sabrá a qué hora y en qué momento y cómo hacer todo lo que Él quiera en nuestras vidas. Debemos estar confiados en Él. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Hay una afirmación aquí, mis hermanos. Y algo muy importante, son principios que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. Dios no se complace en la maldad. Y debemos tenerlo claro, hermanos. Que a Dios no le gusta la maldad. ¿Qué es maldad? Maldad es todo aquello que se hace que no va conforme a la voluntad de Dios. Todo aquello que Dios desaprueba. ¿Cómo nosotros sabemos que Dios desaprueba? Pues conociéndole. Para eso hay que dirigirnos a su presencia y hablar con Él. Y no solamente eso, sino buscarlo o buscar el medio por el cual Él se ha dado a conocer, por medio de Jesucristo. Por eso hay que buscar a Jesucristo, aferrado a Jesucristo. Y Él se ha dado a conocer por medio de su palabra. Ahí está expresado quién es Él, cómo es Él y cuál es su voluntad. Cuáles son sus propósitos y cuáles son sus promesas. Y qué destino nos espera a nosotros por esperar en Él. Dios no es un Dios que se complace en la maldad. A Él no le gusta la maldad. Él no se alegra en la maldad. Muchos creen que pueden hacer o seguir viviendo como viven y que no va a pasar nada. O que Dios se complace de muchas cosas que ellos están haciendo. Aún en las iglesias, aún en los ministerios, aún en el pastoreo, aún usando la misma palabra de Dios, hay cosas que se hacen que no están de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Dios no se complace en la maldad. O sea, no hay una satisfacción de Dios en la maldad. Él reprueba todo lo malo. Todo lo malo es aquello que no está íntimamente relacionado con lo que Dios ha dicho que es bueno, sino todo lo contrario. Todo lo que no se hace que sea conforme al lineamiento de lo que Dios nos ha enseñado y cómo quiere que Él sea el orden de la vida, todo lo que no sea conforme a eso ya es malo, porque no está de acuerdo a Dios, no está ajustado a Dios. Dios no se complace en la maldad y dice, el malo no habitará junto a ti. El malo no puede habitar junto a Dios porque Dios es bueno. Dios es santo, 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 y ninguno que haga maldad puede estar cerca de Dios. Por lo tanto, nadie se puede escapar de Dios, mis hermanos. Nadie se puede escapar. Si Dios dice en su palabra que no hay que mentir, pues no hay que mentir. Si Dios dice en su palabra que no hay que fornicar, pues no hay que fornicar. Si Dios dice en su palabra que no hay que adulterar ni ser desleal con la esposa, pues no hay que serlo. Si Dios dice que debemos ser justos y que debemos hablar siempre la verdad los unos con los otros, pues hablemos siempre la verdad. Que seamos honestos y transparentes y que nuestro corazón siempre esté en un constante buscar lo que a Dios le agrada, pues debemos buscar eso, mis hermanos. Todo lo que sea contrario a todo eso, mis hermanos, es maldad. Y el malo no puede habitar junto a Dios. El fornicario no puede habitar junto a Dios. El adúltero no puede habitar junto a Dios. ¿Por qué? Porque transgrede lo que a Dios le complace. Por eso dice por ahí en 1 Corintios 6, 9, si no estoy mal, dice que no erréis. ¿No sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No lo van a heredar, no pueden habitar con Dios. Ni ahí empieza ahí da una lista, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos o los ladrones, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los maldicientes, ni los blasfemos,
y sigue la lista, mis hermanos, podrán entrar en el reino de Dios. Está claro, el malo no habitará junto a ti. Por eso debemos buscar lo que a Dios le agrada. Los insensatos no estarán ni siquiera delante de tus ojos. Los insensatos, que no son prudentes, todo lo contrario a la prudencia, sino que son imprudentes, que no acatan lo que Dios dice, que ignoran lo que Dios dice, no podrán estar delante de tus ojos, y aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Porque van a decir, no, pues Dios, como se dice, hay un dicho que dice que Dios ama el pecado, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pues aquí no lo dice así. Aquí dice que cuando uno comete pecado o cuando uno hace iniquidad, Dios reprueba al que hace iniquidad, mis hermanos. Dios aborrece al que hace iniquidad. Si ciertamente dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero y el que no crea, que pues el que no cree va a hacer iniquidad y va a estar apartado delante de Dios. Y el que no cree ya inmediatamente está como enemigo de Dios. Como enemigo de Dios. Y Dios aborrece a los que hacen lo que a él no le agrada, aún sabiendo las cosas. Muchos ya saben. Y todos saben. Y todos tienen en su conciencia. Dios puso algo que se llama la conciencia, en donde nuestra misma conciencia nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y ahora muchísimo más, porque el Señor Jesucristo ha venido a morir por nosotros y nos ha dejado su palabra, que nosotros conozcamos. Todo aquel que hace iniquidad, aquí claramente lo dice, mis hermanos, aborreces a todos los que hacen, a los que voluntariamente su conducta está inclinada a desobedecer y a ser rebeldes con Dios. No solamente eso, dice, destruirás a los que hablan con la misma boca, mis hermanos. Muchas veces no es de hacer, sino con solo lo que decimos, ya Dios está enojado o reprueba esa actitud. Dice, a los que hablan mentira, a los que engañan, a los que le hacen creer a otros algo no siendo así, sino que es totalmente mentira, es engaño. Hacen pasar algo que es mentira como verdad, algo que no es como algo que es, y debemos tener cuidado con eso. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Está muy claro. Aquí está expresado lo que a Dios le gusta, lo que no le gusta, lo que Dios reprueba y lo que a Dios le complace. Cuando nosotros vamos a la palabra y conocemos esto, pues si la creemos, pues vamos a evitar hacer eso para complacer a Dios y poder ir a su presencia y que haya una fluidez, que no haya una separación, sino que haya una reconciliación, obviamente por medio de Cristo, porque Él es la paga por nuestros pecados. Al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Lo cual quiere decir que es por la misericordia y la gracia de Dios, no por nuestros méritos, porque nosotros éramos sanguinarios, mentirosos, fornicarios, adúlteros, y aún estamos inclinados a la maldad y a lo pecaminoso, mis hermanos. Pero por la misericordia de Dios, hoy podemos entrar en la casa de Dios. Cuando habla en la casa de Dios es que podemos acercarnos en oración y exponerle todo lo que hay dentro de nosotros, como iniciaba el Salmo: escucha, oh Dios, oh Jehová, mis palabras. Eso se puede hacer ya por la misericordia de Dios, por la abundancia de la misericordia de Dios, que se complace de nuestra debilidad. Y dice, adoraré hacia tu templo en tu temor. Qué claro es eso, mis hermanos, y qué importante es eso. Después de que recibimos la abundancia de la misericordia de Dios, podemos adorar a Dios. Después de la misericordia de Dios, podemos adorar a Dios. Yo sé que todos los que están escuchando esto han recibido la abundancia de la misericordia de Dios. Si es así, mis hermanos,
¿Qué es lo que nos debe eso motivar inmediatamente a hacer? Adorar a Dios. Gracias, Señor, te adoro porque me has rescatado, me has librado. Tengo el alimento, tengo el vestido, tengo el té, tengo salud, tengo a mi familia, tengo trabajo. Te adoro, Señor, eres el Rey soberano, Rey de reyes. Eso es adoración puro, pero esa adoración sale de nuestra boca porque recibimos la misericordia de Dios, porque Dios se compadeció de mi miseria y me rescató. ¿Cómo se debe adorar? Hacia tu santo templo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra dirección está hacia el santo templo de Dios. Eso habla de la santidad, tener claro la santidad de Dios, que me estoy dirigiendo hacia alguien santo, que estoy adorando a alguien santo, no a cualquiera. No es a alguien que se complace en la maldad, sino que abomina la maldad. Entonces debe ser consecuente mi adoración con la santidad de Dios. No puedo adorar yo haciendo lo contrario a lo que Él es, que es santo. No puede ser así. Debe ser acorde y congruente mi adoración con la santidad de Dios y en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El respeto a Dios. Debemos respetar a Dios, mis hermanos. ¿Qué es respetar a Dios? Yo respeto a mi mamá, yo respeto a mi papá, porque me dieron la vida, porque son mis padres, porque me lo manda mi Padre Celestial por medio de su palabra. Respeto a mi esposa, respeto a mis autoridades y aún más debo respetar a Dios. ¿Por qué? Porque reconozco que Él es el soberano, que Él es el Rey de reyes. Lo respeto y temo. ¿Y qué quiere decir respeto, mis hermanos? No hacer nada indebido que a Él ofenda, que a Él lo irrespete, que denigre de Él, que no vaya ajustado a lo que es Él, en temor de Dios, sabiendo de que Dios todo lo ve, lo secreto y lo no secreto, mis hermanos. Respetar a Dios, tenerle un respeto, una reverencia, darle el lugar que a Él le corresponde. Así debe ser nuestra adoración, con temor y sabiendo de que es un Dios santo. En el versículo 8 dice: guíame, Jehová, en tu justicia, causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Dios es el que endereza su camino delante de nosotros, por medio de su justicia, a causa de los enemigos, dice David, que David tenía muchos enemigos. Y a causa de esos enemigos que buscaban que David cometiera cualquier error para caerle encima, le pedía a Dios que lo guiara. No él mismo se atrevía a caminar como él quería o a tener una vida como él quería, sino conforme a la guía de Dios. Pero él se acercaba a Dios y lo buscaba en oración y le pedía que lo guiara y que, como dice ahí, enderezara delante de él el camino de Dios. ¿Para qué es necesario esto, mis hermanos? Porque siempre hay personas, mis hermanos, que nos están observando, que buscan nuestra caída, que están pendientes de cuando cometemos un error, y debemos pedirle a nuestro Dios precisamente de que no por ellos, sino de que haya un temor en todo momento en nosotros de no fallarle, para no, ahí sí no, como se dice, dar pie para que los demás hablen, no solamente nosotros, sino también en contra de nuestro Dios. Que Dios enderece nuestro camino aún delante de los que nos aborrecen. ¿Para qué? Para que ellos vean que Dios de verdad ha hecho un trabajo en nosotros, un cambio en nosotros, y que un día glorifiquen a nuestro Dios por el camino que Dios ha enderezado delante de nosotros. Pero esto, ¿por qué viene? Por la guía de Dios, por su palabra, por su instrucción, por acercarnos a Él en clamor, por saber quién es Dios, cómo adorarlo, que es un Dios santo, y que debemos andar constantemente en su justicia, no en la propia, como lo dice ahí. En tu justicia guíame, en tu justicia, lo que tú consideras justo, enséñame eso a mí, a que yo también lo vea como justo.
para que mis enemigos no tengan de a dónde agarrar para hablar de nosotros y hablar en contra de nuestro Dios. Que Dios nos guarde, mis hermanos, de hacer quedar el nombre de Dios no en vergüenza, porque Dios nunca lo van a avergonzar, pero que no seamos nosotros tropezaderos de muchos para que hablen de nuestro Dios. Porque hay gente que sí está esperando que nosotros hagamos algo para decirnos, y este no es el cristiano, y este no es el que decía tal cosa que Dios. Pidámosle a Dios que nos guíe para que evitemos eso. Muchas veces por no estar guiados por Dios, por no buscar a Dios constantemente y su guía, y que Él nos muestre el camino, enderece Él por donde debemos caminar, es que nosotros hacemos lo que hacemos y terminan muchos hablando de nosotros y no creyendo en nuestro Dios por nosotros mismos. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. De los enemigos que David tenía nunca había sinceridad. Siempre hablaban mentiras, siempre buscaban cómo engañar. Y hay personas que son así, mis hermanos, que engañan constantemente, que son desleales constantemente y que siempre hablan mentira. Nunca son sinceros, nunca. Siempre hay algo oculto. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Muchas personas se acercan, mis hermanos, a nosotros y nos expresan palabras bonitas, palabras de que, ay, cómo te ves de bien, lisonjas, querer endulzarlo a uno con lo que dicen, eres el súper exitoso, eres el que mejor habla, el que mejor hace las cosas, eres el mejor predicador, eres el mejor, pero en su corazón no está eso, hermano. Son solo palabras fingidas, lisonjas, son solamente palabras sin la sinceridad que Dios quiere que nosotros tengamos. Son palabras que desde la entraña no son nacidas sinceramente, sino que desde las entrañas hay una maldad, pero que se expresan palabras bonitas, pero desde una raíz malvada. Muchas palabras, mis amados hermanos, que uno puede hablar con una persona, pueden estar disfrazadas por bonitas, pero con un corazón doble, lisonjero, y que siempre busca la maldad. Sepulcro abierto su garganta, como dice ahí. Hablan palabras fingidas y palabras bonitas y adulan a las personas, pero por dentro están muertos. ¿Por qué? Porque están llenos de odio, de envidia, de resentimiento, de odio, y lo único que están haciendo es dar una apariencia de que son amigos de nosotros, pero a la hora del té por detrás están haciendo lo que no deberían estar haciendo. Cuando Dios lo que nos manda es a que seamos transparentes, tal como somos, mis hermanos, por dentro, así sea nuestro hablar. Que nuestro hablar sea sincero, que nuestro interior sea sincero, que nuestro hablar sea de lealtad, pero también desde nuestro corazón, no con una doble intención. Después dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por sus mismos consejos, porque muchos prefieren escuchar sus propios consejos que la palabra de Dios. Es que yo pienso que es así. Ahí sale el famoso, es que a mi manera, es que la manera es esta. Yo no creo que la palabra tenga la razón, no todo lo dice la Biblia. No, yo creo que es así, yo creo que es así. Pues yo creo que no hay nada de malo hombre con hombre, mujer con mujer. Emborracharse, ¿qué tiene de malo? Sus propios consejos. Eso nadie se va a dar cuenta de que yo tenga otra mujer. Pues la vida es para vivirla, es una sola. Entonces sus propios consejos, mis amados hermanos, por los propios consejos de una persona, Dios puede castigarlos por sus propios consejos, que se dan cuenta un día de que esos consejos fueron caminos de muerte, que esas palabras o esos caminos que decidieron seguir son caminos de muerte que solamente traen consecuencias desastrosas. Seguir esos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera.
porque se rebelaron contra ti. Se rebelaron contra ti. Esas son cosas que manifiestan un corazón rebelde, una persona rebelde, que siguen sus propios consejos, mas no los de Dios. Prefieren sus propios razonamientos, mas no los de Dios. Dios les dice, no adulterarás, sé fiel. Y ellos dicen, eso nadie se va a dar cuenta, eso no va a pasar nada. Eso hay que disfrutar y hay que darle rienda suelta. Pues ahí sí, como dice el pastor Chuy, ¿a quién le dan pan que llore? Como quien dice, pues la papaya está puesta, pues yo la aprovecho. Y esos propios consejos, con esos mismos consejos, con esas mismas palabras y con esos mismos caminos quedarán enlazados. Porque entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y cuando llegue el momento, mis hermanos, de que todo salga a la luz, no habrá nada que hacer. Y vendrá la destrucción. Y no podemos decir, mis hermanos, que a dónde está Dios, porque nosotros mismos escogimos esos caminos, dejarnos llevar por nuestros propios consejos. Eso es rebelión contra Dios, porque Dios dice por toda la palabra lo que debemos y lo que no debemos hacer. Y rebelarse contra eso, mis hermanos, pues trae consecuencias. Pero dice en el versículo 11 y 12, ya para terminar, dice, pero, contrario a lo que acaba de hablar, alégrense, que es algo que debemos tener nosotros. Alegría, hermano. Alegría, porque el Señor nos ha salvado. Alegres en todos los que en ti confían. Todos los que en ti confían, en Dios. Si nosotros confiamos en nuestro Dios, alegrémonos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios cumple. Porque Dios sabe que nuestro corazón es transparente y sincero y que queremos hacer el bien, que queremos complacer a nuestro Dios, y debemos alegrarnos por eso, porque sabemos que Dios se alegra cuando nosotros buscamos su voluntad y confiamos en Él, y sabremos que Él nos dará la recompensa. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Tú los defiendes. ¿A quiénes? A los que confían en Dios. Dios los defiende. Si tenemos a alguien que está en contra o en oposición contra nosotros, mis hermanos, si tenemos a alguien que nos está persiguiendo, que está hablando mentiras contra nosotros, que nos adulan, pero por detrás hacen lo contrario, echan chismes, murmuran en contra de nosotros, porque eso es lo que se ve, y más con los cristianos. Hablan por detrás, adulan, lisonjean, sus corazones no son sinceros, siguen sus propios consejos, mas no los consejos de Dios. Dios nos defiende y Dios defiende a quienes confían en Él de esas personas. Por eso, mis amados hermanos, debemos confiar que Él tomará parte en eso. Pero si nosotros no lo buscamos a Él, mis hermanos, y le encomendamos la causa, y le dejamos la causa a Dios, y nos presentamos de Él desde las primeras horas del día y durante el día, y esperamos y anhelamos que Él sea el que nos escuche, y que escuche precisamente ese clamor de esa situación, de que hay enemigos, y hay quienes hablan de nosotros, que buscan nuestro mal. Si nosotros no le contamos a Dios eso, no confiamos en Él, pues ¿cómo nos va a defender, hermano? Que nosotros estamos buscando nuestro propio camino, o tomar venganza nosotros mismos, o ofender nosotros mismos, o hacer nosotros mismos alguna maldad en contra de ellos. Eso no es lo que manda Dios. Dios dice, si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tuviere hambre, dale de comer, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y el bien que hicieres, Jehová te lo pagará. Entonces confiemos en Dios, que Dios nos defiende, hermano. Dios es el que nos defiende. Dice, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Regocijémonos todos nosotros, mis hermanos, constantemente, porque Dios nos defiende y porque amamos su nombre, el nombre que es genuino, verdadero. Porque tú, ahí da la razón, oh Jehová, bendices al justo. Bendices al justo, al que hace lo que Dios le agrada, al que hace lo que es justo delante de Dios, al que se ajusta a Dios.
y no lo contrario, a no ajustarse a Dios, a no estar conforme a lo que Dios quiere. Y no solamente lo bendice con protección y defendiéndolo y poniéndolo en favor y en gracia. La palabra de Dios dice que aún hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Todas esas cosas son bendición de Dios. Dice también, como un escudo lo rodearás de tu favor. De tu favor. Clara es la palabra, mis hermanos. Si confiamos en Dios, Dios será nuestro escudo y nos rodeará con su favor. Abrirá puertas. Hará que nuestros enemigos no tengan nada de qué decir de nosotros. Si algo dicen en contra de nosotros, todos sus argumentos caerán. Pero debemos confiar en Dios, porque Él es nuestro escudo, mis hermanos, y nos rodeará con su favor. Y bendecirá al justo. Alegrémonos en Él, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas, nos instruyes, nos ayudas. Encomendamos nuestra causa a ti, Señor. Si tenemos alguna persona que nos oprime, que nos persigue, que nos calumnia, que habla mal de nosotros, Señor, toma tú, Señor, el control de la situación. Oramos por él, bendícelo, guárdalo, ayúdalo, Señor, ten misericordia. Y a nosotros guárdanos, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a mis hermanos, bendice a sus familias, bendice a sus hijos, rodéalos con tu favor, protégelos y defiéndelos del mal, Señor. A todos nosotros, nuestros familiares, vecinos, Señor, a la iglesia general, Señor, a los pastores, a los servidores, mi Dios. Te agradecemos, Señor, y confiamos que tú nos escuchas, que anhelemos buscarte todo momento, mi Dios, y que nos refugiemos en confiar en ti, porque tú eres nuestro refugio, Señor. Que siempre haya adoración genuina, que haya un corazón sincero y que nos alegremos siempre en tu presencia, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y nos veremos en una próxima ocasión. Buen día.